Ok, buenas noches, hermanos. Me dicen que ya estamos bien, que el Zoom está funcionando. Ya a las 7 vamos a empezar esta noche y un mensaje muy importante, un pasaje que verdaderamente no es muy agradable, pero es un mensaje importante para nosotros en el día de hoy. Vamos a mirar en el libro de Génesis, capítulo 19, el primer libro de la Biblia y el capítulo 19. Estamos acercando el fin de este capítulo. En los principios ya miramos el rescate de Lot y su esposa y sus dos hijas de la ciudad de Sodoma por los ángeles, porque Dios va a destruir estas ciudades. Y entonces, lamentablemente, la esposa de Lot miró por detrás en contra de las instrucciones y se transformó a un pilar de sal. Entonces ya está quedando Lot con sus dos hijas. Y ahí vamos a empezar aquí en capítulo 19, versículo 30. La palabra de Dios dice aquí: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte. ¿Okay? Recuerde, Lot había pedido si podría ir a la ciudad de Zoar en vez de ir al monte, porque él tenía miedo que no iba a llegar a tiempo para escapar la destrucción al monte. Y aquí, después de todo, está en el monte, como Dios le había mandado. Entonces moró en el monte y sus dos hijas con él. Entonces tenemos Lot, tenemos sus dos hijas. Recuerde, la esposa se cambió el pilar de sal y no está con ellos ya. Porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Ahí estamos. Algunos años antes estaba ahí morando cerca de su tío Abraham, y ellos dos tenían ganados y tantos animales que los pastores de ellos estaban peleando acerca del pasto, acerca del agua, y no podrían vivir juntos porque tenía propiedad, demasiada propiedad. Y ahora encontramos Lot, sus dos hijas, en una cueva con nada, viviendo ahí en una cueva. Eso es el resultado del pecado. Pero vamos a ver esta noche, ya no ha llegado al fin de este camino. Y aquí en este pasaje es muy desagradable, pero a la misma vez es importante para enseñarnos, particularmente en el día de hoy en que vivimos, en que el mundo está poniendo absolutamente loco moralmente, y nosotros tenemos que entender a lo que la Biblia enseña. Entonces dice aquí: habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, llamó su nombre Moab, el cual es padre de las moabitas hasta hoy. La menor también dio luz a un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Vamos ahora. Padre, gracias por este buen tiempo que tenemos juntos esta noche. Bendice cada persona que está escuchando. Señor, pedimos que el Espíritu Santo nos va a guiar a través de este estudio en la palabra de Dios, y que podemos entender lecciones importantes para nosotros en esta noche. Tal vez más que todo, ayúdanos de entender cuán peligroso es el pecado,
cuán peligroso es el pecado, Señor. Ayúdanos aún como creyentes de entender que el pecado es algo que debemos evitar con toda nuestra fuerza. Y sabemos, Señor, que eso es la voluntad tuya, que no pecamos. Y que tú nos has prometido que no hay ninguna tentación que es demasiado fuerte para nosotros, sino que tú vas a proveer siempre la salida y no tenemos que ceder a la tentación. Señor, dirígenos en esta noche, bendice a todos que están escuchando y que hay más de los hermanos que escuchan los miércoles en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, esta noche tenemos el fin de la historia de Lot. En el Antiguo Testamento no escuchamos más de Lot. Eso es la última palabra que tenemos de Lot y es una palabra muy fea y muy triste también. Entonces ya Lot, por su ir a la ciudad de Sodoma, en vez de quedar aparte, como la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 6, no debemos tener un yugo desigual con los incrédulos. Él entró y se puso integrado en la ciudad de Sodoma, que era una ciudad muy mala. Por una cosa, entre otros, había la práctica muy común y corriente de la homosexualidad, algo que es una abominación delante de Dios. Y entonces aquí está Lot. Ya las ciudades son destruidas, toda su propiedad fue destruido y él está aquí, ni su esposa llegó bien porque ella tuvo a Sodoma en su corazón y miró por detrás y ahora está con sus hijas. Y vamos a mirar que estas dos hijas, el espíritu de Sodoma había entrado en ellas también. En vez de encontrar dos muchachas muy piadosas, temerosas de Dios, encontramos dos muchachas que solamente pensaron de una manera, el resultado justifica los medios que vamos a usar. Entonces, supuestamente su meta fue para preservar la descendencia de Lot, pero es que ellos parece que no habían entendido nada acerca del Dios Todopoderoso, que si Dios quería, podría proveer aún en esta situación para ellas esposos, si eso fue su voluntad. Y si no, entonces ya fue mejor así. Pero ellas hicieron un plan para poner su padre borracho. Y muchas lecciones aquí esta noche. Déjeme decir, primero que nada, como ya mencionamos, el pecado lleva a uno desde mal al peor, mal al peor. Es un proceso que lleva a uno desde mal a peor. Y si nosotros no recordamos nada más esta noche que esta lección, entonces vale la pena. Algunos versículos que debemos mirar. En el libro de Oseas hay un versículo 8:7. Lo más probable es que usted ha escuchado citado este versículo, pero vamos a mirarlo y usted puede marcarlo en su Biblia. Oseas, capítulo 8 y el versículo 7. 8:7 de Oseas. Eso es fácil de encontrar porque viene después del libro de Daniel. Entonces tenemos los tres libros grandes, ¿verdad? Tenemos Isaías, tenemos Jeremías, tenemos Ezequiel y después un libro no tan grande, Daniel, y después empiezan los profetas menores, un grupo de libros más chiquitos y Oseas es el primero de ellos. Entonces, mire en el capítulo 8 y el versículo 7, 8:7. La palabra de Dios dice lo siguiente: porque sembraron viento y torbellino seguirán. Solamente sembraron viento, pero lo que van a cegar es el torbellino, el tornado, la tormenta de viento. Y eso es como el pecado funciona. Eso es la ley de sembrar y cosechar. Cualquier cosa que sembramos, siempre vamos a ver una cosecha más grande, más numerosa. Si sembramos justicia, vamos a cosechar una cosecha de justicia mucho más grande de lo que hemos sembrado. Pero también si sembramos pecado,
también vamos a cosechar una cosecha de pecado mucho más grande que lo que hemos sembrado. Y eso es lo que pasó aquí con Lot. ¿Qué había hecho Lot? Lot no se cambió a un homosexual. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que él estaba bien agitado, bien irritado cada día en su alma por la maldad de la ciudad, la gente alrededor de él. Pero él seguía viviendo ahí. Él crió a sus hijas en este mal ambiente sin enseñarles la verdad de Dios y cómo Dios espera que nosotros le seguimos en pos de Él. Y obviamente ellos no habían aprendido mucho porque no entendieron que Dios es santo y Dios mira todo y no hay nada que pueda escapar la atención y la noticia, que Dios nota todo. Parece que no estaba pensando en nada de eso. Además, que no honraron a su padre. En un lado, supuestamente quieren honrar a su padre diciendo que vamos a preservar descendencia para nuestro padre, pero en otro lado, trataron a su padre como si fuera un payaso. Le pusieron a beber vino para emborracharle y después, aún peor, ellos durmieron con su propio papá. Pero vamos a ver algunas lecciones antes que el tiempo se va esta noche. Entonces, eso fue Oseas, que nos habla de sembrar el viento, pero cosechar el torbellino, la tormenta de viento. Mire también en el Nuevo Testamento que un pasaje así, tal vez algunos quieren brincar y no predicarlo porque es tan feo, pero es parte de la palabra de Dios. El Espíritu Santo lo puso aquí para nosotros, para aprender y recibir beneficio. El hecho es que 2 de Timoteo 3:16 dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Okay? Número 1, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. Eso es que Dios respiró esta palabra a los escritores y Dios usó. Ellos tenían su propio estilo, su propio vocabulario, pero Dios los usó para poner precisamente lo que Él quería. Y es inspirada, quiere decir que es como si fuera el mismo viento de Dios. No hay error, es infalible y no solamente infalible y sin error, pero con autoridad, que tiene autoridad sobre nosotros. Nosotros no podemos decir, bueno, la palabra de Dios dice eso, pero yo pienso así. No, la palabra de Dios tiene autoridad, no solamente sobre los creyentes, sino también sobre los incrédulos, porque este libro es para todo el mundo. Si creen o no creen lo que Dios dice, eso va a quedar firme. Usted puede estar seguro de eso. Bien, entonces toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Toda la escritura es útil. Este capítulo 19, 30, 38 es útil para nosotros esta noche, para aprender lecciones que nos puede rescatar de la misma clase de error de Lot. Entonces dice aquí, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura, toda la palabra de Dios es útil. Bien, entonces estamos aquí, mire un poco de páginas más a Santiago y vamos a ver cómo va el proceso del pecado. El proceso del pecado. Santiago capítulo 1 nos habla de este proceso. Él dice aquí en el capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no está tentando a nadie. Dios manda pruebas a nosotros para hacernos crecer en la fe y acercarnos más a Él, pero Él no está tentando a nadie hacia el mal. Al contrario, Él siempre va a proveer la salida para no caer en la tentación. Escucha, sino que cada uno es tentado. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que uno es tentado? Cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Eso es adentro de nosotros. Todavía queda, aún como creyentes, la carne, o lo que la Biblia también dice, el pecado que queda adentro de nosotros. Si no fuera así, qué fácil sería la vida cristiana, ¿verdad?
si no fuera este traidor todavía morando dentro de nosotros. Pero está ahí y tenemos que vivir con este enemigo que queda hasta dentro de nosotros. Pero gracias, Señor, tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros como creyentes y Él es mucho más grande que nuestra carne. Entonces, por su propia concupiscencia son deseos incorrectos. Y estos deseos responden a diferentes clases de estímulos que vienen a nosotros. Porque los enemigos en esta existencia, esta vida en que tenemos, son la carne y el mundo. Eso es el sistema mundial alrededor de nosotros y el diablo. Y podemos estar seguros que el mundo siempre va a intentar de atraernos a entrar en prácticas que no son de acuerdo con la palabra de Dios, en otra palabra, pecado. Además, el diablo hace lo mismo. No es que el diablo siempre presta atención en particular a usted y a mí, pero también tiene su ejército de demonios que están ahí en todos lados. Pero otra vez quiero recordarles que nosotros tenemos el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y como Efesios 6 nos habla, la armadura de Dios, todas las armas que tenemos por medio de Dios. Y Dios nos ha prometido que podemos resistir la tentación. Pero aquí miramos que la tentación no tiene nada que ver con Dios, tiene que ver con nuestra propia concupiscencia, nuestro propio deseo. ¿Cuál fue el deseo de Lot? Lot estaba ahí viviendo en el campo con todo su ganado, un hombre muy rico, tenía sus siervos, ya estaba ahí, pero pensaba, bueno, ¿qué vale la pena para mí tener todas estas riquezas y no puedo gozarme en toda la comodidad del pueblo, de la ciudad? Entonces, poco a poco llegó hacia Sodoma y eventualmente vivió ahí. Capítulo 14 de Génesis, Dios mandó un aviso a la ciudad completa, incluyendo Lot, para cambiar, para arrepentirse. Pero en vez de arrepentirse, ellos seguían en su pecado. ¿Recuerden lo que pasó? El ejército llegó ahí y conquistó Sodoma y Gomorra y llevó todos como presos. Estaba ahí caminando hacia la cautividad por el resto de su vida. Pero Abraham, dirigido por Dios y confiando en Dios, él y sus vecinos fueron y rescataron a Lot y toda la gente y lo trajeron otra vez a la ciudad. Pero la gente no prestaron atención de este aviso que Dios había dado a ellos. Eso me recuerde, como he mencionado, a 9/11 de 2001, cuando estos terroristas musulmanes atacaron las torres ahí en Nueva York, también el Pentágono ahí, centro de operaciones militares de los Estados Unidos. Y entonces, ya por un tiempo, mucha gente estaba yendo a las iglesias, pero muy pronto olvidaron. Y usted puede mirar desde 2001 hasta ahora cómo las cosas han empeorado en este país, ¿verdad? Poniendo más y más hacia la inmoralidad. Ya tenemos las drogas legalizadas y el país está poniendo peor que nunca. Y no prestaron atención. Bueno, hermanos, yo no soy un profeta, pero yo sé que Dios nos ha dado aviso. Y este país piensa que puede hacer lo que da la gana sin que Dios haga cualquier cosa, está muy equivocado. Dios, la Biblia dice que la nación que da la espalda a Dios va a ser destruido. Y si esta nación sigue en el mismo rumbo, dando la espalda a Dios, hasta que yo vi en el día de hoy un letrero por detrás de un carro. Los cristianos no merecen derechos especiales. Bueno, en realidad yo no pensaba que estamos recibiendo derechos especiales, pero eso fue agresivamente en contra de los cristianos. Y yo lo vi, la primera vez que lo he visto, lo vi hoy. Y entonces, este país, si no viene a arrepentirse, si la gente de Dios no se pone a arrepentirse y ponerse serio con Dios, entonces solamente Dios sabe lo que va a pasar en este país donde vivimos. Pero dice aquí, ¿qué pasa? Cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia, este deseo malo adentro, responde al estímulo que viene de afuera.
puede ser el estímulo, un deseo de comodidad, de lujo, de inmoralidad, de lo que sea. Y entonces, ¿qué pasa? Es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, aquí tenemos como un retrato del embarazo, ¿verdad? Concebido, da a luz el pecado. ¿Okay? El pecado viene después de la concupiscencia, el deseo incorrecto, ser atraído y seducido. Entonces da luz al pecado. ¿Y qué pasa con el pecado? El pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces, eso es el proceso del pecado. Y no va a cambiar ni por usted ni para mí. No piense por un momento que somos excepciones de esta regla. Así funciona el pecado. La única cosa de hacer con el pecado es de tratar radicalmente con el pecado. Como Cristo dijo, si tu ojo te ofende, entonces saca el ojo. Si tu mano te ofende, corta la mano. Y obviamente está usando esto como ejemplos, no está diciendo que físicamente debemos sacar el ojo o cortar la mano. Está hablando de cuán radicalmente tenemos que tratar con el pecado. No es un juego, es algo muy serio, hermanos. Dice, pero ya somos creyentes y ya nuestros pecados son perdonados. Así es, pero eso no quiere decir por un momento que no hay consecuencias para aún los creyentes si pecamos aquí en la tierra. Que ya somos justificados delante del trono de Dios, pero todavía la ley de sembrar y cosechar está para nosotros también en esta tierra. Bien, vamos a regresar a nuestro pasaje en Génesis 19. ¿Cuáles son algunas de las cosas aquí, las lecciones? Primero que nada, miramos el corazón incrédulo de las hijas. Hermanos, si hay algo que es sumamente importante para nosotros, debemos criar nuestros hijos en el temor de Dios. Absolutamente, usted y yo no podemos cambiar el corazón de nuestros hijos. Eso solamente Dios puede hacer. Pero debemos esforzarnos de hacer todo lo que sea posible para ayudarles a aprender de Dios verdadero, de memorizar la palabra de Dios que está escondido en su corazón, esta palabra que el Espíritu Santo siempre puede usar. Y aun si ellos no vienen a Cristo temprano de edad, tal vez más tarde van a venir el Señor porque tiene esta leña en su corazón que el Espíritu Santo puede prender para traerles a Cristo. Entonces debemos enseñarles de honrar a sus padres. Debemos enseñarles que hay lo bueno y lo malo, y eso está de acuerdo con la palabra de Dios, no sencillamente lo que los hombres dicen, porque la opinión de los hombres va cambiando. Y no podemos confiar en la moralidad de la sociedad, porque la sociedad siempre está cambiando y casi siempre cambiando por lo peor. Pero entonces, nuestros hijos, Lot no hizo un buen trabajo. Él puso otras cosas primero que criar sus hijas en el temor de Dios. Él puso su propia comodidad. Él puso tal vez los negocios en la ciudad. ¿Quién sabe? Cuando le miramos, cuando los ángeles entraron a la ciudad, él estaba ahí en el portón de la ciudad. Eso fue un sitio de negocios y de hablar de los asuntos de la ciudad. Ahí estaba Lot. Y ya sabemos que sus hijas tenían novios en la ciudad. ¿Qué clase de novio van a tener? Hermanos, cuando lleguen a esta edad, nuestros hijos y nuestras hijas deben entender que el matrimonio es para el creyente con otro creyente. Y no solamente cualquier creyente, pero un creyente que está entregado al Señor. Yo siempre he tenido dos requisitos, no muchos, dos requisitos, que mis hijas, si se casan con una persona, un creyente que verdaderamente ama al Señor con todo su corazón. Y número dos es un trabajador, porque no quiero ningún perezoso en la familia, porque mis hijas no son perezosas y tampoco quiero tener un perezoso para esposo de ellas. Pero esas dos cosas,
como yo he dicho, a mí no me importa si es guapo o no, tal vez a ellas. Pero lo importante es que ama al Señor de todo corazón y es un trabajador, un trabajador. Yo creo que eso va juntos, porque yo creo que una persona que verdaderamente ama al Señor va a ser una persona responsable, va a ser un trabajador que quiere hacer algo con su vida. No me importa, yo no dije, Señor, por favor, que mis hijas se casen con un predicador. No, eso nunca fue mi oración. Que ellos se casen de acuerdo con la voluntad de Dios perfecta, y eso sería siempre con un creyente en el Señor Jesucristo que ama al Señor de todo corazón, que es un trabajador. Entonces, otras cosas que son buenas, eso es algo extra. Pero entonces, eso no fue lo que Lot enseñó a sus hijas, obviamente. Y él, obviamente, estaba de acuerdo, por lo menos oficialmente, en los novios que tenía sus hijas. Yo sé que estos novios no eran, porque eran creyentes, porque cuando Lot fue a avisarles que Dios iba a destruir la ciudad, él parecía a ellos como un payaso, que como si estaba bromeando. Entonces Lot parece que nunca había hablado con ellos o no seriamente acerca del Señor, y entonces le miraron como estaba bromeando. Y las hijas aquí. Vamos a seguir. Entonces, otra lección que encontramos. Yo lo he mencionado muchas veces que yo no encuentro un solo versículo en la Biblia que dice que las bebidas alcohólicas son absolutamente prohibidas. Pero lo que yo encuentro en la Biblia son un montón de versículos que hablan del peligro del abuso del alcohol, que puede traer tantas tristezas al ser humano. Solamente tenemos que mirar alrededor para entender eso. La gran mayoría de la violencia doméstica pasa cuando uno o otro, los dos están bajo la influencia del alcohol, o en el día de hoy puede ser hasta las drogas también. También las matanzas en nuestras calles, ¿verdad? Por los carros, accidentes, la gran mayoría, están causados por personas que están ebrios y que han tomado alcohol y están conduciendo. Y eso no es para ni hablar de las familias absolutamente destruidos, del abuso de niños por padres bajo la influencia del alcohol, por las peleas y diciendo cosas que no queremos decir, pero más tarde nos hacen daño porque lo hemos dicho, bajo la influencia del alcohol. Y entonces, por eso, yo creo que el mejor lección para nosotros es entender que podemos vivir sin las bebidas alcohólicas. Vivimos en una sociedad cuando tenemos sin número de cosas que podemos beber, jugos y diferentes clases de aguas, si quiere hasta las cosas como Coca-Cola, Pepsi-Cola, lo que sea, aunque tal vez no son lo más saludables, por lo menos no le van a causar abusar su familia o chocar con otra persona. Pero muchas cosas que son buenas y lícitas para tomar, pero la gente insiste en casi cualquier fiesta, casi cualquier cosa que ponen juntos, los incrédulos tiene que incluir el alcohol. Es como que no podrían vivir y tener un buen tiempo sin este estímulo falso del alcohol. Además de eso, yo aprendí en la escuela superior, en la clase de conducir, ¿verdad? Que cada vez que tomamos alcohol, eso destruye algunas células del cerebro. Yo no sé acerca de usted, pero yo necesito todas estas células que puedo tener, ¿verdad? Porque ya no quiero ser peor que ya yo soy en cuanto a eso. Pero aquí ellos usan el vino de propósito para poner su papá borracho, para llevar su plan malísimo. Su plan es para dormir y tener relaciones con su propio padre. Eso se llama incesto. Y hermanos, tal vez hasta el día de hoy la mayoría de la gente en este país están en contra de eso y entienden que eso es algo malo. Pero hay muchos que no. Y déjeme decirle algo. Este movimiento homosexual que ha llevado, ellos se llaman el movimiento gay, porque eso suena mejor. Ya hasta en las escuelas y diferentes lados y negocios han tenido un mes
celebrando y reconociendo esto, eso está en contra de la palabra de Dios, porque dentro de este movimiento, aunque no quieren admitirlo porque es un secreto sucio, ellos no rechazan los elementos dentro de este grupo que están en favor de sexo de cualquier clase, de cualquier edad y de cualquier manera. Quiere decir, para ellos el incesto no es nada malo, es solamente otra cosa que pueden experimentar. Y límites de edad, tampoco, ¿verdad? Tampoco. Dice, ¿eso es cierto, pastor? Sí, eso es cierto. Ellos no quieren publicar eso porque todavía el público no está de acuerdo. Pero si el país sigue en el mismo ritmo donde vamos, eventualmente van a llegar a este punto. Nosotros entendemos que bíblicamente eso es absolutamente una abominación a Dios, el incesto. Pero ¿cuántos casos, ni hablando del movimiento homosexual, pero cuántos casos, cuántas veces yo escucho de personas que fueron abusados por su papá, por su tío, por su abuelo, y ya están sufriendo las consecuencias hasta el día de hoy? Qué triste, qué triste. Esta gente que hacen eso no solamente son cobardes y malvados y hacen cosas absolutamente abominables delante de Dios, pero ellos merecen mucho más que están recibiendo en esta vida, la gran mayoría de ellos. Pero un día van a recibir todo lo que merecen, al menos que vienen a Cristo arrepentido, confiando en Él, y la sangre de Cristo puede también perdonar aún esto, pero solamente si vienen a Cristo arrepentido, confiando en Él. Bien, entonces debemos entender que es algo absolutamente condenado por Dios, absolutamente prohibido, absolutamente abominado por el Dios Santo. Entonces, ¿qué más? ¿Cuál es el resultado de este incesto por las dos hijas con su papá? La Biblia dice claramente que Lot no sabía lo que estaba pasando. Él fue borracho. Y mira lo que una persona puede hacer bajo la influencia del alcohol, hasta una abominación como esto. Pero ¿cuál fue el resultado final? Entonces la Biblia dice que dio a luz la mayor un hijo que llamó su nombre Moab. Y la otra, el nombre fue Ben-Ammi, y es el padre de los amonitas. Los moabitas y los amonitas, por toda la historia de la nación de Israel, fueron enemigos de Israel. Enemigos de Israel. Y eso salió de esta unión, incesto de Lot con sus dos hijas. Entonces fue un resultado, como la Biblia dice, sembró. Cuando Lot entró a la ciudad de Sodoma, sembró el viento y cosechó el torbellino que miramos aquí. Y cuando Lot llegó al punto de reconocer lo que había pasado, cómo sentía este hombre que verdaderamente era creyente. ¿Hasta qué punto puede llegar un creyente? Aquí lo miramos. Muy triste, muy triste. Entonces, ¿qué hay de nosotros esta noche, hermanos? Estas cosas fueron escritas para nuestro beneficio, para aprender de estas cosas. Y tenemos que empezar en el principio del asunto. Tenemos que criar nuestros hijos en el temor de Dios. Tenemos que enseñarles por nuestra propia vida. No es que le enseñamos una cosa y vivimos otra cosa. Eso es la hipocresía y eso no sirve. Eso solamente sirve para mostrarles que papi y mami dicen una cosa de Dios y la Biblia y la iglesia, pero viven otra cosa. Si la Biblia es importante para papá y mamá, verdaderamente va a ser importante para nuestros hijos. Si la iglesia es importante para papi y mami, va a ser importante para nuestros hijos también. Si seguir en pos de Cristo haciendo su voluntad cada día es importante para papi y mami, también va a ser importante para los hijos. Y déjeme decirle también en cuanto a la influencia que tenemos para nuestros nietos. Entonces, hermanos, no debemos ser engañados. Lo que sembramos vamos a cosechar en esta tierra. Por la gracia del Señor, nuestros pecados son perdonados y eternamente ya tenemos la vida eterna. Pero en esta vida, lo que sembramos vamos a cosechar.
Y gracias, Señor, por el lado positivo, es mucho más poderoso. Porque Dios dice que va a visitar el pecado de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que hacen lo malo. Pero hasta 1000 generaciones para los que hacen lo bueno. Y eso debe animarnos, hermanos. Porque aunque somos muy débiles muchas veces y no somos muy fuertes en las cosas del Señor, si por lo menos tenemos un poco de fe, un poco de deseo, Dios puede usarnos y puede obrar en nuestras vidas, la vida de nuestros hijos y eventualmente en la vida de nuestros nietos. Amén. Que no tenemos un fin como tuvo Lot aquí en capítulo 39. Bien, ahora hermanos, vamos a tener un tiempo para escuchar las bendiciones y peticiones de la semana y orar juntos aquí esta noche. ¿Quién es el primero para decirnos de las bendiciones, repeticiones que tiene esta noche? Yo creo que tiene que tocar el mute y hablar directamente, porque yo creo que el chat no va a funcionar. Ok, ¿quién es el primero? Hermano. ¿Me escucha, hermano? Bueno, de mi parte, quiero decir que Hermano. estoy feliz que el viernes Heidi y Linda van a viajar de Carolina del Sur porque vienen particularmente para la boda de Ricky García, el hijo de hermano Félix y el hermano Lorraine, que se va a casar este sábado, ahí en Fort Collins, yo creo que es. Y entonces ellos vienen, la hermana Brenda y yo estamos felices que vamos a verles por algunos días por lo menos. También que pido la oración para Mamie, nuestra hija, que está encinta y ya está esperando una niña, ¿verdad? Una hija en los principios de septiembre. Entonces oren por ella y la salud de esta chiquita que está dentro de ella. Además, que sigue orando por Margaret, Daniel, que están ahí en África con sus hijos y que el Señor sigue bendiciéndoles, protegiéndoles. Oren por nuestro país, que necesitamos muchas oraciones, que nuestros líderes pueden tener sabiduría y hacer decisiones que son realmente para el beneficio del pueblo. ¿Y quién más esta noche? Bendiciones, peticiones que quieren compartir. Hermano pastor. Bueno, yo espero que estamos funcionando bien porque no escucho a nadie. Peticiones, bendiciones esta noche. Pastor. Ok, no sé si algo está pasando. Dice que Manuel quiere hablar y también Pedro y Mónica también. Entonces, no sé qué está pasando con la máquina aquí, pero si quieren mandarme un texto por mi teléfono, 303-263-2727, entonces yo puedo compartirlo a través del teléfono. No sé qué está pasando, que no pueden entrar. Que aquí está uno.
María Elena dice, yo doy gracias a Dios porque Noemí se siente muy bien. Amén. Que ya todo salió bien con su cirugía y ella siente bien, está recuperada. Eso es una gran bendición de Dios. Amén. Hermano Ok, pastor, ¿me vamos a escucha? ver quién más tenemos aquí. Hermano pastor, ¿me escucha? Soy Joel, hermano. Sí, por lo de la cirugía, sí. Ok. ¿Alguien más? Hermano Ok. pastor, soy Bueno, pues, Joel. si tú tienes algo, que está Pedro aquí, que dice, pedimos oración por los niños que están en el campamento Grace y que regresen con bien. Sí, yo estoy orando cada día y yo espero que ustedes también orando. Tenemos de la Iglesia Española Hermano Joel, nueve de los Bueno, niños que el están número conectados con la del Iglesia Española pastor que fueron al es campamento. De 303 toda la iglesia aquí solamente fueron 10. ajá, Entonces, 90% de los niños que 263 fueron de la sí. iglesia de español. Qué bendición, ¿verdad? Y 2727. estamos orando cada día que el Señor obra 303 poderosamente en el corazón 263 de ellos, 2727. que Sí, queden saludables, Ok, déjeme, le protegidos mando un y mensaje. bendiga a Gracias, todos hermana. los demás sí, ahí en de el nada. campamento. Buenas Y gracias noches. por Buenas noches, recordarnos hermano. de eso, Pedro. Amén. Entonces, ¿quién más? Hermano Joel, ¿tenía algo? ¿Me escucha, hermano? Bueno, ahí le mando un texto, hermano. Yo sé que hermano Joel tiene un trabajo nuevo, que hasta el momento va bien. Seguimos orando. Ok. Y María Elena dice, Dios está trabajando en la familia. Gracias al Señor, gracias Señor. Ustedes saben que ya en estos últimos tiempos, ¿verdad? Últimas semanas, mes, que su hermano Daniel, que hemos orado por él por más que un año, sobre su salud y su condición espiritual, que Señor en su misericordia le salvó antes que él murió. Y pedimos que el Señor va a usar toda esta situación para obrar en la familia. Y parece que Dios está obrando, gracias a Dios, y honramos su nombre por su misericordia. ¿Okay? ¿Alguien más antes que terminamos aquí? Bueno, una cosa, la hermana Isabel, que ya está ella y su esposo tan nuevo en nuestra iglesia, ya ella tuvo que entrar al hospital hoy por diferentes dolores. Están mirando su vesícula para ver si tiene piedras y si es necesario una cirugía. Entonces, oren por la hermana Isabel en cuanto a esta situación, que si sea posible la voluntad de Dios, que no tiene que tener esta cirugía si no es necesario. Entonces, dice también la hermana María Elena que su mamá tiene dolor de cintura. Pido oración, ¿ok? Entonces, dolor de cintura. Orar por ella. All right. Ok. Vamos a ver lo que más tenemos aquí. También dice, ok, sí, hermano Joel, gracias a Dios por mi empleo. Ore, por favor, por la salud de su prima Rosario y también el amigo Richie. Entonces, Rosario y Richie, los dos en cuanto a su salud y también su condición espiritual. Y gracias por este empleo que Dios ha provisto. ¿Okay? ¿Alguien más antes que empezamos a orar? All right, muy bien. Vamos a orar. Padre, gracias por tu gran amor hacia nosotros en Cristo. Nosotros admitimos plenamente que no merecemos nada de tu misericordia y tu gracia. No merecemos Cristo Jesús, pero te damos gracias que tu amor es muy grande y Cristo vino para salvar pecadores. Y por eso nosotros somos cualificados, porque ciertamente a nosotros hemos pecado. Pero te damos gracias que Cristo vino
para darnos el perdón del pecado y para darnos la vida eterna y una vida nueva aquí en la tierra. Ayúdanos de aprender del pasaje que hemos estudiado esta noche, porque Lot fue un creyente. Vivió en un tiempo cuando no tenía la Biblia, no tenía el Espíritu Santo, pero todavía era creyente y miramos hasta qué punto él llegó. Señor, pedimos que por tu gracia podemos andar en justicia, podemos ser dirigidos y controlados por el Espíritu Santo cada día de nuestras vidas y podemos siempre vivir de una manera agradable a ti, viviendo en el temor de Dios. Señor, pedimos que tú nos ayudes a enseñar a nuestros hijos y nuestros nietos lo mismo, porque es tan importante la próxima generación. Padre, también pedimos por la familia de María Elena, que tú estás obrando, sigue obrando grandemente en todo miembro. También la mamá de ella siente este dolor en la cintura. Señor, por favor, ten misericordia de ella. Dale alivio y también dale la confianza y el aliento en ti. Gracias, Señor, por el campamento. Gracias por la oportunidad que tienen los niños de ir. Todavía tenemos libertad y recursos para hacer tal cosa donde pueden ir, aparte de muchas de las influencias del mundo, y que pueden estudiar la Biblia y tener un buen tiempo juntos y divertirse. Protégele, Señor, y obra poderosamente en el corazón de cada uno de ellos, porque ellos tienen edad suficiente para entender el Evangelio y también para entender que tú tienes un propósito para ellos en esta vida. Pedimos que tú vas a capturar el corazón de cada uno de ellos durante este tiempo. Dale a los consejeros sabiduría y, Señor, todo para tu gloria. Gracias por el empleo de hermano Joel. Sigue obrando en cuanto a esta parte, Señor. Bendice a él, bendice el empleo, que la compañía pueda seguir adelante. También pedimos lo mismo por el hermano Pedro, su negocio también, hermano Cayo y otros que tienen negocios como hermano José en cuanto a la pintura, y bendice hermano José en cuanto a su salud, que ha tenido mucho problema en estos días con la gota. Señor, ten misericordia de él. También pedimos por Rosario y Richie, que tú vas a obrar grandemente en la vida de ella y de él, en cuanto a su salud y también en cuanto a su situación espiritual. Gracias, Señor, por tu gran misericordia. Gracias por tu amor. Pedimos que el amor de Cristo fluye en nosotros hacia los demás alrededor y que ellos puedan ver la verdad de Dios y el amor de Dios y que puedan ser convencidos de su necesidad de venir a Cristo. Señor, ayúdanos de rechazar completamente los deseos, como ya hemos leído en el libro de Santiago, en el proceso del pecado, para tratar, bregar radicalmente con el pecado y no darle ni una oportunidad para empezar o de poner la semilla en nuestra vida, para sacarlo por tu gracias, porque tú has siempre prometido de darnos la salida. Y sabemos que la mejor salida es desde el mismo principio de la tentación. Señor, ayuda a nuestros líderes federales, del Estado y también local. Tantas cosas malvadas que están pasando, Señor, obra, por favor, obra grandemente. Tú tienes el poder. Bendice a nuestra policía, que pueden tener ánimo, que son instrumentos de Dios para mantener el orden, la justicia. También por nuestro sistema legal, que sea verdaderamente un sistema de justicia y no de injusticia. Obra, Señor, en nosotros, en nuestra iglesia, en nuestro país y con nuestros misioneros alrededor del mundo, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias por su participación en el servicio. Lo siento acerca de la problema técnico. Voy a mencionarlo, hermano Grinel. No sé qué está pasando. Parece que tenemos más problemas con el Zoom. Posiblemente un día vamos a cambiar a otro formato de hacer esto, pero por lo menos tenemos Zoom
en el momento, pero voy a mencionarle que pasamos problemas esta noche y tuvimos que usar la ingenuidad para tener las peticiones de oración y alabanzas. Bueno, algo más esta noche que alguien tiene antes que terminamos. Algo más. Yo quiero darle gracias por todas sus oraciones para mí, para la hermana Brenda y para nuestra familia. Muchas gracias por tu amor y también por tu muestra de este amor en orando por nosotros. Ok, hermanos. Bueno, eso es todo entonces esta noche. Que descanse bien, un sueño muy dulce y que por la gracia del Señor podemos levantarnos mañana para servirle y honrarle en todo lo que hacemos. Amén.